días. Queremos saludarlos, bendecirlos en esta mañana, sabiendo que es domingo de escuelas dominicales, que es domingo de presentarnos delante del Señor para hacer un servicio dominical. Realmente nosotros todos los domingos hacíamos servicios en Usme, en la Iglesia Cristiana Cuadrangular Usme. Estamos ubicados en el barrio Oasis, antecitos de Usme, y ha sido una oportunidad valiosa para poder ministrar la palabra, para poder compartir el mensaje de salvación, para poder llevar las buenas nuevas, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas de salvación, Dios nos ha permitido llevarlas una y otra vez en los espacios, las transmisiones que se están haciendo por Facebook, pero también Dios nos ha permitido valernos de algunas herramientas para poder comunicar la palabra del Señor. Sea como se haga, y valiéndonos de las herramientas que tengamos a nuestro alcance, no debemos dejar de hacerlo. Tiene que ser una constante, tiene que ser una permanente. Nuestra devoción, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro clamor, nuestra intercesión, porque el reino de los cielos se propague, se extienda, llegue hasta los confines de la tierra, tiene que ser permanente. Debe haber un deseo en el corazón del hombre, no solamente de enseñar, sino también de escuchar y atender con los oídos bien abiertos el mensaje de buenas nuevas. Así que nosotros queremos bendecirles, queremos agradecer el tiempo, agradecer porque sabemos que hoy es domingo, está haciendo frío, todo el mundo está en su casa, está arrunchado en su cama, entonces queremos saludarles y bendecirles a través de la distancia. Entonces, bendecimos a la iglesia, bendecimos el cuerpo de Cristo, bendecimos a la amada del Señor, a la esposa amada del Señor, declarando sobre la iglesia grandes y poderosas bendiciones de parte de Dios. ¿Quieres saludar? Mis hermanos, Dios les bendiga. Para nosotros es un gozo poder estar juntos y compartir la bendita palabra del Señor. Les enviamos un saludo desde la distancia, les extrañamos y deseamos que el Señor sea cada día con ustedes. Amén. Vamos a pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo que en esta mañana nos acompañe en el mensaje, que en esta mañana pueda estar con nosotros, que los oídos sean abiertos, el entendimiento sea abierto para comprender algunas situaciones especiales que vamos a compartir el día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, Padre, yo te doy las gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos permites de tener un servicio, una escuela dominical, Señor, para bendecir, Padre amado, Señor, tu cuerpo. Gracias, Padre amado, Señor, porque a través del testimonio, a través de la vida, a través, Padre amado, del Evangelio, tu palabra fluye, tu palabra corre. Gracias porque tu palabra no se detiene. Gracias porque permanentemente, Señor, vives atento de tu pueblo, porque no te has cansado ni te has agotado de nosotros, porque no nos has desechado aun cuando nuestras rebeliones han sido grandes. Señor Padre amado, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque tú permaneces por siempre y para siempre. Bendecimos la iglesia, Señor del cielo, bendecimos cada familia, Señor, que es ministrada a través de la palabra, y te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea transformando nuevas vidas. Sabemos que estás tocando a la puerta, llamando a algunos corazones, llamando a algunas vidas a que vengan al arrepentimiento y te conozcan. Así que te pedimos, Señor del cielo, que esta sea una hermosa oportunidad, Señor, de predicar el mensaje para que aquellos que no han conocido tu palabra, Señor, hoy te conozcan en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bendecimos también, solemos generalmente en las transmisiones que hacemos los jueves en la noche, ¿sí? Y si no, los domingos, jueves a las 7 de la noche o 8 de la noche, y los domingos a las 10 o algunas veces 10:30 de la mañana, que son la de la escuela dominical. Gracias por apartar el tiempo. También les queremos recordar que entre semana estamos colgando unos devocionales. El cuerpo de liderazgo de la iglesia
está preparando una palabra diariamente para darles el mensaje a través de una palabra que no es más de 10, de 15 o de 20 minutos. Entonces también les invitamos a que a través de la página miren los likes, se conecten y traten de mirar en su tiempo devocional. Saque tiempos de diario para permanecer y buscar del Señor. Es lo que nosotros generalmente hacemos. Entonces, para nosotros también es un gusto saludar a través de la distancia a mi hermana Sagrario, que sabemos que está conectada. Yo bendigo el nombre del Señor por mi hermanita Sagrario. Es una mujer que a través de su testimonio lo conocemos. Ha sido una mujer luchadora, emprendedora, una mujer sacrificada, esmerada. Ha sido una mujer que ha sacado su hogar adelante y nosotros a través de la distancia le bendecimos. Sabemos que sacó a su amada hija, una trabajadora incansable. Sabemos que ha levantado también a sus hermosos nietos, que es una familia que busca permanentemente del Señor. Así que mi hermanita Grande lo bendigo a través de la distancia. Bendigo también a través de la distancia a mi hermano Juan Carlos, a mi hermana Estela, a mi hermana Erika, a su amada nieta. Bendigo a mi hermano Carlos, a mi hermana Magda. Bendecimos a mi hermano Juan Camilo, que estuvimos ayer visitándole. Entonces, a mi hermano Oscar, a mi hermana Ingrid. Bendigo a mi hermana Angélica, que estuvimos también visitándole el día de ayer. Bendecimos, se me pasa, Damaris, por favor, saludamos a Damaris y a Salomé. Bendecimos a mi hermana Francelina, a mi hermano Juan Carlos, bendecimos a Juan David a través de la distancia. Les mandamos un saludo muy grande y de verdad con todo el corazón extrañándoles, les extrañamos muchísimo. Y también bendecimos la vida de Jairo, bendecimos la vida de Patricia, bendecimos la vida de Nicole y bendecimos la vida de Néstor. A través de la distancia sabemos que si no es en este momento, en el transcurso del día, van a estar conectándose y en esa conexión queremos darles nuestro más grato y caluroso abrazo. Entonces, les bendecimos a través de la distancia. Muchísimas gracias por conectarse. Hemos venido a través de las diferentes escuelas dominicales. Saludes a Oscar, saludes a Gina y a mi hermana María Eugenia. Sí, se me había olvidado saludarlos. Saludes a Lilibet, saludes a Catherine y saludes a Lucía. Dios las bendiga, ojalá estén conectadas. Saludes a Julián. Que Dios los continúe bendiciendo, que Dios en su infinita gracia y misericordia los llene grande y abundantemente de su poder y de su gracia. Entonces, hemos venido nosotros haciendo un cruce en la palabra. Hemos tratado de hablar los domingos en especial de caminando con Jesús. Es necesario que nosotros podamos entender a través de la palabra porque definitivamente el día a día requiere caminar con Jesús. No nos podemos enfrentar a esta vida, no podemos caminar de diario, no podemos ir a nuestra universidad o ir a nuestro trabajo, no podemos ni siquiera ir a la iglesia sin ir con Jesús. No podemos levantar un hogar, no podemos levantar unos hijos si no vamos con Jesús. No podemos sostener un hogar, ¿sí? Si no vamos caminando de la mano con Jesús. Mientras unos van caminando con Jesús, otros van trotando con el diablo, ¿sí? Pero nosotros decidimos caminar con Jesús. El que no camina con Jesús, trota con el diablo, ¿sí? Y nosotros, el cristiano, el creyente, tiene que aprender a caminar con Jesús, tiene que aprender a consultar a Jesús, no una religión, no una asistencia a una iglesia, no tener una Biblia en sus brazos para arriba y para abajo de cuero y estar manifestando su fe cristiana. El caminar con Jesús es un día a día, es una permanencia, es una lucha, es una constancia, es un esfuerzo, es un sacrificio. Dios es amor, pero también es fuego. Dios es pasión. Dios es realmente hermoso, especial, pero Dios también exhorta y Dios también corrige. Entonces, a través de las predicaciones que hemos venido trabajando durante ya algún tiempo, hemos venido encontrando ese día a día con Jesús. Orar con Jesús, conocer a Jesús a través del Antiguo Testamento, conocer a Jesús a través del libro de Malaquías, conocer a Jesús a través de la historia, conocer a Jesús a través de su bautismo, conocer a Jesús a través de su oración privada, conocer a Jesús a través de su oración pública. Han sido una y otra predicación constante y permanente, hablando del día a día, de la constancia que debemos tener para con nuestro amado Señor Jesucristo.
Entonces, es muy bonito y es muy grato para un predicador, para alguien que expone la palabra, hablar de su maestro. No hay mayor gozo, no debe haber mayor gozo en la predicación de un pastor que predicar de nuestro amado Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, a través de estas predicaciones, enseñanzas que hemos venido teniendo algunos fines de semana, vamos a ver en esta mañana una que nos corresponde a una necesidad imperante, una necesidad sin regreso, una necesidad que debía cumplirse, ¿sí? Porque de hecho está que el plan de salvación se había otorgado inicialmente a través de Noé. Cuando vino el diluvio y todo fue inundada la tierra y todo quedó bajo el agua, esa nueva creación que Dios levanta y que es la nueva generación por levantarse, posteriormente vuelven y terminan siendo esclavos de una u otra cosa. La generación que se levantó no fue una generación que permaneció fiel. Por la misma manera, fue necesario que también a través de Moisés Dios trajera determinada salvación, pero esa salvación está asociada a la libertad del yugo egipcio. Pero Dios ha tenido una constante en salvar a la humanidad, en golpear la puerta de muchos corazones para que los corazones sean abiertos y se encuentren con su Padre. Es una constante y es una permanente en el Evangelio. Nosotros vemos el libro de Oseas, nosotros vemos el libro de Jonás, nosotros vemos el libro de Isaías, nosotros vemos el libro de Levítico, nosotros vemos el libro Los Evangelios, nosotros vemos las cartas paulinas y nosotros vemos una intención de parte de nuestro Dios de acercarse a la humanidad, de poder llegar al corazón y conquistar el corazón de aquellos que parecen inconquistables. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es esa palabra de salvación, de vida, de libertad que nuestro amado Señor Jesucristo vino a traernos a nosotros. Pero era necesario. A Moisés no le tocó morir por Israel para liberarlo de Egipto. O sea, a Moisés no le tocó dar su vida para darle libertad a Israel cuando era cautivo en tierra de Egipto. Él no dio su vida, no lo mató Faraón y luego el pueblo de Israel tuvo libertad, nada de esto, sino que tampoco la libertad que se había traído a través de Sansón. Dios quería también traer libertad, independencia a la nación, y también vino Sansón. Sansón dio su vida, pero Sansón dio su vida fue por el pecado, por la concupiscencia de su corazón, la perdió su vida, perdió su autoridad, perdió el reinado, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque se entregó a una vida licenciosa, desordenada, y terminó perdiendo lo más valioso. ¿Sí? Pero Dios había traído esperanza y luz, pequeños focos a través de la humanidad para que la humanidad despertara y recapacitara. Pero solamente hay un Salvador, solamente hay un Señor, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No existen más mediadores. Quien realmente tenía que dar su vida en la cruz del Calvario era Jesucristo. No era Elías. A Elías lo persiguió Jezabel, lo persiguió y él tuvo que esconderse un tiempo en un lugar, otro tiempo en un enero, en unas rocas, él tuvo que estar en una cueva. Sí, fácilmente lo hubieran podido matar esta mujer y él a través de su muerte haberle traído no sé qué tipo de sacrificio a Israel, pero no fue así. El que debía morir era el Cordero de Dios. El que debía morir era el Hijo. Y dentro de la naturaleza uno diría, pero ¿por qué la muerte del Hijo? Era necesario. No era importante, era necesario. Nosotros debemos comprender a la Escritura, a comprender a través de la Escritura, que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue un mero capricho por la humanidad. Que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue una obra de independencia, como la hizo Simón Bolívar, no fue una obra de descubrimiento, como la hizo Cristóbal Colón, no fue una obra conquistadora patriótica, como la hizo Napoleón, no fue un concepto religioso englosado con independencia, como lo hizo Gandhi,
No fue una revolución para quitarse la esclavitud como lo hizo Martin Luther King. No fue una independencia que desbordara y cansada de la religión pidiera libertad como lo hizo Martín Lutero. Lo que hizo Cristo no está asociado a ninguna hazaña de la humanidad. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no tiene connotaciones ni comparaciones a lo que hizo Abraham Lincoln, George Washington, Napoleón, Genghis Khan, Mao Zedong, Lenin, Marx, en fin, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, nada de esas cosas. El descubrimiento de América, lo que hizo Cristo no se puede correlacionar con nada que haya hecho ninguna persona sobre la tierra para traer libertad a su pueblo, a su nación e inclusive a su familia. ¿Sí? Está hablando de Mahoma, que trajo libertad e independencia a los pueblos y una identidad patriótica y religiosa a la nación. No podemos confundir la obra de aquellos hombres que, aunque dejaron una huella en la humanidad y definitivamente determinaron la historia para siempre, no podemos comparar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como un evento natural, como un evento moral, como un evento humanístico, como un evento nacional independentista. Cristo no dio su vida en la cruz del Calvario para libertar a América, para libertar al yugo de la esclavitud de la raza negra. No. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros fue a traernos salvación. Salvación. Es increíble mirar a Cristo, mirar a los ojos a Cristo para pedirle una camioneta. Es increíble mirar a los ojos a Cristo para pedirle un penthouse en Cota, en Chiquinquirá, en Chinauta, un balneario en Tocancipá o donde sea. Es increíble. Pero debemos mirar a Cristo como quien nos trajo libertad. A libertad fuisteis llamados. Cristo rompió nuestras cadenas. ¿Y dónde están las cadenas que uno no las logra ver? ¿Dónde están las cadenas? ¿Dónde están las cadenas que nos ataban y nos sujetaban al pecado? Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, vino a romper las cadenas, pero no hay evidencia de cadenas, no hay cadenas en ningún lado, son las cadenas que nos ataban al pecado. Fue lo que vino a hacer Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero es necesario que también entendamos a través de la Escritura que este sacrificio hecho por Cristo era necesario. Era necesario, el tiempo se había cumplido, las eventualidades cósmicas, las eventualidades de los pueblos, de las naciones, todo se había cumplido, se habían cumplido las profecías, se había cumplido la palabra. Moisés había predicado toda su vida para ver el cumplimiento de Jesucristo, Elías había predicado toda su vida para ver el cumplimiento de Jesucristo, Isaías había predicado en su tiempo para ver el tiempo de Jesucristo, David había vivido su vida en torno de la victoria, la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo. David, Moisés, Josué, Nehemías, Esdras, digo yo, Jonás, toda la palabra va en un solo resumen. Era necesario que nuestro amado Cristo viniera. No solo era importante, era necesario. No había nada, absolutamente nada, que impidiera ese momento en la historia de la humanidad. La historia se divide en el antes de Cristo y el después de Cristo. Era necesario. Era necesario que Él padeciese en la cruz del Calvario. ¿No había una forma más sencilla de hacerlo? ¿No había una forma mucho menos complicada y menos traumática para la humanidad al hacerlo? Dios no pudo haber hecho alguna otra situación, inclusive una catástrofe que cambiara la humanidad y hiciera reflexionar el corazón. Dios no pudo haber hecho cientos y cientos de cosas para que esto sucediera y se pudiera omitir o reemplazar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No. Quiero que entienda que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario era necesario. Hay algunas cosas en la vida de las personas
que son necesarias. Vamos a hablarlo en un segundo. Pero es necesario que Cristo padeciese en la cruz del Calvario. Vamos a ir a un texto de la Escritura. Está en Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra: desde entonces, o sea, a partir de este versículo, faltan 6 meses para que Cristo muera, para el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De este versículo a la cruz del Calvario faltan 6 meses, ¿sí? Ya habían pasado 2 años y medio desde que Jesús estaba con sus discípulos, predicándole la palabra, enseñándole la palabra, formándoles, atendiéndoles el consejo, instruyéndoles, mostrándoles milagros, sanidades, libertándolos, ¿sí?, de las cadenas, a los endemoniados. Hasta este versículo van 2 años y medio de Jesucristo sobre la tierra. Estamos hablando de que estamos ya culminando el ministerio de Jesús sobre la tierra. Y dentro de esta situación, Jesús ya había enseñado muchas cosas. Jesús ya había enseñado para esta porción de la Escritura muchísimas cosas. Pero Jesús definitivamente a partir de este versículo, capítulo 16, versículo 17, empieza a cerrar la brecha. ¿Qué significa? La brecha estaba abierta porque todos entendían y estaban viendo a través de las obras milagrosas de nuestro amado Señor Jesucristo lo que Él decía y lo que se estaba cumpliendo. Pero a partir de este versículo, la brecha empieza a cerrarse. O sea, el reloj biológico de Jesucristo empieza a tener el conteo. A partir de este momento, ¿sí?, empieza el Señor Jesucristo a contar, ¿sí? Digamos, junio, ¿sí?, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, empieza a contarse el tiempo regresivo, ¿sí? O sea, hágate cuenta que usted pone un reloj en una hora y empieza 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53. El reloj empieza a recortar, el reloj biológico de nuestro amado Señor Jesucristo, a partir de Mateo capítulo 16, versículo 21, empieza a correr. Pero ya no hacia adelante, sino hacia atrás. El poco tiempo que le queda a Jesús arranca a partir de este versículo. ¿Y qué sucede? Cuando Él da esta confesión, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, quiero que noten esa palabra, que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? ¿A padecer? ¿Qué era necesario para Jesús? Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a conocerla, ¿sí?, a pasear, a mirar la hermosa ciudad de Jerusalén. ¿Qué era necesario? ¿Era necesario que Jesús siguiera predicando? ¿Era necesario que le siguieran enseñando las parábolas? ¿Era necesario seguir haciendo discípulos? ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario ir a Jerusalén? A padecer mucho. De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué era necesario? A partir de este versículo, era necesario que la gente entendiera que estos momentos de felicidad se estaban limitando, que estos momentos de formación y de preparación tenían un fin, que estos momentos de instrucción, de corrección, de amor, que estos momentos preciosos que habían tenido con Jesús iban a llegar a un próximo fin, que el reloj estaba corriendo, iba a llegar un punto en el que se iba a detener. Quiere decir que de aquí en adelante sus discípulos empiezan a reconvenir si realmente era necesario. Si ustedes ven los versículos siguientes, ustedes ven a Pedro insistiéndole a Jesús si era necesario. O sea, Pedro dice, uy Señor, dura palabra es esta, leámoslo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea,
Es como, no es esa simple situación como cuando los viejitos empiezan a aburrirse de la vida y dicen, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo estoy que me muero, les da un dolorcito, yo me voy a morir. Y llevan 40 años hablando de la muerte y no se mueren. O sea, no es esa situación. O cuando una madre le rompe en el corazón y dice, es que yo quisiera morirme, ¿sí? O cuando uno sufre un impacto muy duro en el corazón, ¿sí? Y se arrodilla, ay, yo quiero morirme. No es ese tipo de deseo. O sea, Jesús se iba a morir, ¿sí? O sea, Jesús realmente se iba a morir. Eso no era un deseo en su corazón, no estaba triste ni melancólico, ¿sí? Para manifestar estas palabras. Lo que Jesús le está diciendo a todos estos que le están escuchando es, está llegando el fin. Se está acabando el tiempo de nuestra compañía, pero está llegando el tiempo más importante en el ministerio de Jesús. La obra más importante de nuestro amado Señor Jesucristo no fue nacer. La obra más importante de nuestro Señor Jesucristo no fue su infancia, no fue haber sido bautizado, no fue haber sido tentado. La obra más importante de nuestro Señor Jesucristo no está asociada a las parábolas, no está asociada a las profecías. La obra más importante de nuestro Señor Jesucristo no está asociada a ninguna de esas cosas. La obra más importante de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte. Lo que Jesús está diciendo es, en este momento y a partir de este momento, quedan pocos días para cumplirse el propósito por el cual yo vine a la tierra. La humanidad debía alegrarse, porque aunque no lo entendían, la humanidad completa debía haber entendido que lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario era morir por cada uno de nuestros pecados. Cualquiera, sabiendo el beneficio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, lo empieza a acelerar. Ay, Señor, ¿y por qué no mañana o pasado mañana? Si la gente hubiera entendido realmente qué era lo que Cristo iba a hacer por nosotros, hubieran acelerado el paso de Jesús para que incluso se hubiera muerto más rápido de los 6 meses que él vaticinó que iba a cumplirse, el cumplimiento de la palabra era para esa fecha. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Definitivamente, Dios les está diciendo, queda menos tiempo. Ya, ellos querían envejecer al lado de Jesús. Ellos querían criar sus familias junto a donde Jesús dormía. Ellos se imaginaban toda su vida con Jesús. Y Jesús pone ese fin, ese límite. Hay un límite. Y cuando esta palabra sucede, Pedro dice, uy, Señor, ¿usted por qué dice esas cosas? A veces uno dice, yo siento que me voy a morir. Y no diga esas cosas, Jehová reprenda al diablo. Y no, calle, cierre esas cosas. Yo les llevo diciendo a muchas personas, prepárense porque el coronavirus puede pegarle a cualquiera. A cualquiera le puede pegar y el que tenga problemas de cardio, hipertensión, diabetes, tabaquismo, cualquier persona que tenga problemas asociados a eso, lo más probable, Dios lo guarde a muchas personas, pero lo más probable es que nos encontremos. Si no encuentran la vacuna prontamente, Dios nos guarde, pero definitivamente le va a pegar a alguien esta situación. Y yo les vivo diciendo, vivan constantemente atentos, vivan esperanzados mirando al cielo sin miedo alguno, ni viva la vida sin miedo alguno, no tenga temor inclusive de lo que pueda venir, igual lo que venga a usted le conviene y ahorita lo vamos a hablar, pero está dentro de los planes del Señor, entonces vivan preparados, si le toca hoy, le toca mañana, le toca pasado mañana, en un mes, en un año, en 2 años, mi hermano, esté preparado en todo momento. Yo le vivo diciendo esto a la iglesia. No se sorprendan que de aquí a mañana una tragedia acabe con la vida de alguien y eso, Dios mío, tenemos que estar preparados en todo momento para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Pedro, escandalizado de esta situación, va donde Jesús y le dice, Señor, ¿cómo vas a decir esto? Pero el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, era necesario que Cristo padeciese. Es que a Cristo no se le evitó ni siquiera hacer castigo con los ancianos. A Cristo, bueno, muera, pero no lo torturen. ¿Sí? Muera, pero no lo latiguen. Pero todo lo que hizo Cristo en su paso por la tierra era necesario. Hay unas porciones que quiero que leamos de la escritura. Una está en esta que es el 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El plan de salvación en un versículo. Todo el plan de salvación, toda la humanidad, esperando este versículo, todo el evangelio, la practicidad de lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario a través de su sacrificio vicario, de su vida, a través de lo que hizo, todo en este versículo. Un solo versículo, que es el 16:21. Desde entonces empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. El propósito de salvación. Ahí está la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en un solo versículo. Pero ¿será que Cristo no podía morir sin ser torturado? ¿Será que le pudimos haber evitado la traición a Cristo? Eran de pronto en medio de toda esa trama que tenía Judas escondida con los fariseos. ¿Será que nos pudimos haber evitado esa trama? ¿Será que pudimos haber evitado los latigazos en la espalda, en el patio de atrás y la corona, por lo menos evitémonos la corona de espinas? ¿Será que se pudo haber evitado algo del sufrimiento de Cristo? Cuando era golpeado por los ancianos y cayó Pedro y miró a Jesús y verle tan golpeado. ¿Será que era necesario atravesarle unas puntillas de pierna a pierna para que quedara en el madero y atravesar sus manos con puntillas? O sea, era necesario padecer una muerte tan trágica, tan dolorosa, tan tortuosa y llevar su sangre que fue tremendamente, era necesario pasarle la lanza a través de su costado. Quiero que entienda que era necesario que todo lo que pasó Cristo se cumpliese. Nada, ni una jota de lo que está escrito en la sagrada palabra del Señor se podía evitar. Nada se podía evitar. Era el curso, la línea, era la dirección que debían llevar todos los elementos del sacrificio para que éste muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando pecamos deliberadamente, cuando hacemos lo que se nos antoja, cuando nos devolvemos al mundo y hacemos lo que queremos, le quitamos valor al sacrificio de Cristo, corrompemos nuestro corazón, corrompemos nuestra vida y olvidamos el sufrimiento y el padecimiento que Cristo hizo y tuvo por nosotros antes de ir a la cruz del Calvario. Así que debemos entender en nuestro corazón, apartarnos es pasar en vano el sacrificio de Cristo. Apartarnos del evangelio es tener en poco, tener en nada lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, era necesario que padeciese por ti y por mí. Hombres y mujeres con pecado, hombres y mujeres con sus mentes corrompidas y llenas de pecado, hombres y mujeres apartados de Dios con sus concupiscencias, sus deseos y sus malos caminos, entorpecidos en pecado. Y era necesario que Cristo muriese por nosotros. Él no vino a dar su vida por santos, Él vino a dar su vida por pecadores. Él no vino a dar su vida por los escribas más estudiados de la ley que no cometían pecado. Él vino a llamar, dice la palabra, no he venido a llamar justos, sino he venido a llamar pecadores. Y era necesario que todo lo que él padeció se cumpliese para que usted y yo tuviésemos la gracia absoluta de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Entonces, era necesario. Hay unos aportes aparte en la escritura que me gustaría que fuéramos allá, ¿sí? Levíticos 17:25. Levíticos 17:25, hablando de Jesús. Perdón. Levíticos, ay, mi texto. Lucas 24:7. Busquemos de Levíticos, por favor.
Lucas, Lucas 17, 25. No, yo lo tenía mal, era Lucas 17, 25. Lucas 17, 25. Dice la palabra 17, 25. Pero primero es necesario las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo dije Levítico y no era Levítico, es Lucas, sino que tengo la L y confundí con la C. Es Lucas y no LB, Levítico, y había creído que era LB y es LC. Lucas 17:25. Dice la palabra, dice, leamos desde el 24, porque como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, dice la palabra, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Vuelve a reiterar la palabra, la necesidad. Era necesario que fuera despreciado. No había ninguna forma de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se cumpliese de otra forma diferente a la humillación. No había otra forma de hacer el sacrificio por la humanidad si no pasaba por dolor, por sacrificio y por muerte. Este versículo en especial dice, es necesario que padezca no poquito. Dice la palabra que padezca mucho. O sea, esas imágenes, yo siempre he dicho que la película más trágica de nuestro Señor Jesucristo, que por lo menos han editado y han hecho, es esa película de la Pasión de Cristo. Y uno ve como lo latigan con esos cueros y con esos rejos y con esas vainas, y uno se compadece viendo esa situación. Y uno dice, uy, Dios mío, o sea, realmente lo que nuestro amado Señor Jesucristo sufrió mucho. Y yo creo que eso apenas es el 10% de lo que realmente él sufrió. Pero era necesario. Era necesario que su sangre se derramase de esa manera. Era necesario que él fuera golpeado, que él fuera latigado. Era necesario que fuera sumamente, como dice la palabra acá, que fuera desechado por la generación. Era necesario que él no padeciera poco, sino padeciera mucho. Hay una palabra muy importante. Jesús conocía el precio de la traición, porque Jesús fue traicionado. Muchas veces nosotros nos ponemos en un dolor muy grande cuando sufrimos la traición y nos ponemos en una línea y creemos que la traición es grande y es lo peor. Cristo la supo, Cristo la tuvo, a él también lo traicionaron. Cristo sintió como nosotros la traición, pero él en su cuerpo llevó todo el castigo, lo sufrió todo por amor a nosotros. Pero era necesario. No había otra forma de hacerlo. Pero cuando uno entiende que era necesario, aprende a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el amor que debemos tener por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él hizo por nuestros hijos, por lo que Él hizo por nuestra familia, por lo que Él hizo por todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es lo que debemos entender y amar. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo fue humillado, pisoteado. Cristo fue golpeado, injuriado, calumniado, escupido. Cristo fue martirizado de una forma terrible, ¿sí? Pero era necesario. No había otra forma en que pudiera haber salvación de otra manera, sino únicamente de esta manera. También dice la palabra en Lucas 24:7, ahí pegaditos, Lucas 24:7. Lucas 24:7. Dice la palabra diciendo, leamos el 6, no está aquí, sino que ha resucitado, acordados de lo que él os habló cuando ya había resucitado, ¿sí? Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Hay cosas en el cielo que debemos entender como importantes y necesarias, ¿sí? Esta situación era necesaria. El ángel la entendía, en el cielo se entendía, pero para nosotros era muy difícil de entender. Y una cosa somos nosotros que hemos entendido la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo a través de 2000 años, y otra cosa quienes estaban viendo crucificarlo, quienes le vieron en sus últimos momentos, en sus últimos segundos, en sus últimos minutos de vida y podían entender realmente el precio pagado por el pecado de todos.
Su amada madre estaba ahí viendo, su madre acababa de ver cómo golpeaban a su hijo de tal manera que fue llevado a la cruz del Calvario y de esa forma que le infligieron todos los castigos posibles, estaba en la cruz del Calvario. Y su madre obviamente junto con Juan y algunos otros sentían ese dolor de que su Salvador estaba siendo crucificado de la forma más vil y necesaria. En el cielo lo entendían. Cuando Cristo está en el Getsemaní, Cristo es también tentado a no ir a la cruz del Calvario. Porque pasa de mí, ¿sí? Esta hora, lo que Él está pidiendo es, no podría hacerse de otra manera. Más adelante, Dios nos lo permite, vamos a estudiar este tema del Getsemaní y cómo Cristo también sintió en su corazón un deseo también, inclusive, de no ir, porque sabía que lo que venía era muy duro. Pero definitivamente era necesario que toda la palabra de Dios se cumpliese para que usted y yo pudiésemos disfrutar de la libertad. No se cumpliría una jota, no se cumpliría una tilde, no se cumpliría nada si el sacrificio de Cristo no se hubiera hecho real en ese momento para perdón de nuestros pecados. Y por último me gustaría tratar Lucas, me gustaría 17.3, Lucas 17.3, que dice, Lucas, perdón, Hechos 17.3. ¡Epa! Hechos 17.3. Hechos 17.3. Dice, declarando y expondiendo, dice Lucas 17.3, declarando y exponiendo por medio de Pablo está en Tesalónica, en esta porción de la escritura, Lucas capítulo 17, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué significa? Que el evangelio primario, o sea, el evangelio que se predicaba en todas las iglesias primarias, el evangelio que empezaron a llevar sus discípulos a través del tiempo, era este evangelio que era necesario. En las palabras, en el vocabulario y en el concepto de cada uno de los nuevos predicadores, siempre lo vive mencionando una y otra vez. Era necesario que Cristo padeciese, que Cristo muriese, que fuese crucificado y que al tercer día resucitara. Todo el evangelio se comprimía en esas palabras. Cuando usted iba al primer siglo de la era de nuestro Señor Jesucristo, allá no se predicaba nada de lo que predican hoy en día. Lo que allá se predicaba era de Cristo crucificado, pero resucitado el tercer día. De lo que se predicaba en las iglesias, como decía Pablo en esta porción de la escritura, era la muerte de Cristo. Ese era el tema central en las congregaciones, en las iglesias. O sea, el mensaje de salvación llevado a través de múltiples personas y cantidad de iglesias. Entonces, quiero terminar con esto diciéndole, mi amado y querido hermano, que cuando usted entiende que fue necesario, cuando usted comprende que fue necesario, usted debe entender que ya estaba plasmado en la palabra, que Él padeciese por sus pecados, que Él muriese por sus pecados y que todo lo que Él hizo por nosotros fue para traernos libertad y para traernos salvación. Debemos aprender a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque aunque fue necesario, nosotros lo hubiéramos evitado, pero era necesario que se cumpliese, porque se cumplió la palabra de que por medio de él y de su sacrificio, el perdón de nuestros pecados fueran completamente eximidos y quitaran la culpa, quitaran el pecado y a través de su sangre poderosa fuéramos lavados.
Lo que yo quiero decirle a usted, mi querido hermano, en esta hermosa mañana, es que dele gracias a Dios, entienda cada coma, cada tilde, entienda cada porción, cada párrafo que hable referente a la cruz, que hable referente al sacrificio de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Yo bendigo a cada persona que agradece lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Muchas personas piden una camioneta, muchas personas le piden a nuestro amado Salvador, le piden una Toyota Prado XT, XL, y le piden al Señor y nunca le agradecen lo que realmente Él vino a hacer a la tierra, que no fue a llenarnos de camionetas, sino a darnos salvación y vida eterna. Fue el mayor sacrificio hecho por nadie, nunca, jamás en la vida nadie igualará, ni ahora ni en otro tiempo. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Un sacrificio tan grande y un sacrificio tan precioso como el que hizo nuestro amado Dios por amor a nosotros, porque nos amó fue que se entregó, por ese amor fue que padeció, porque nos amó fue que sufrió todo el peso y el castigo de los pecados por amor a nosotros. Por ese amor es que debemos darle gloria y alabanza al Señor por lo que Él hizo, porque de alguna forma pudo haberlo evitado y se vio tentado a no hacerlo y pudo no haberlo hecho, pero por amor se entregó. Y si Dios dio su vida por amor, debes decirle a Dios, por amor vamos a permanecer, por amor vamos a resistir, por amor vamos a caminar, por amor vamos a obedecer a la palabra, respondiendo a ese amor que Él tuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Por ese amor yo no me voy a apartar, por ese amor yo voy a permanecer, por ese amor, por ese sacrificio que hizo Él, yo voy a alinear mi vida y voy a caminar con Él. Hay que decirle al Señor, porque hay que valorar lo que Él hizo. Cuando hacemos lo que queremos, las veces que queremos, sin importar lo que hacemos, pisoteamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que mi amado hermano, valore lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Sabe que caminar con Cristo es aprender a valorar. Qué difícil es caminar con una persona que no valora. Qué difícil es caminar con una persona que no valora lo que usted ha hecho por él o por ella. Hay que valorar lo que él hizo para poder caminar con él. Sea agradecido con Dios. Todos los días de su vida agradézcale lo que él hizo por usted en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nuestros pecados. No se quedó un solo pecado. Cristo dijo, no, yo no muero por dos pecados. Sí, Cristo murió por todos los pecados y al morir Él por todos los pecados nos dio salvación y vida eterna. Así que, amado Señor Jesús, nosotros te agradecemos, Señor, por haber hecho ese sacrificio tan grande, Padre, que ningún humano no lo hubiera podido resistir, más tú lo hiciste por amor a nosotros. Cargaste la cruz con amor, fuiste a la cruz por amor, venciste, fuiste humillado, pisoteado, Señor del cielo, fuiste escupido, Dios del cielo, humillado hasta lo sumo, Padre, y lo resististe por amor a nosotros. Señor, agradecemos, Padre, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario y te pedimos, Padre amado, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder valorar lo que tú hiciste por mí. En el nombre de Cristo Jesús, toda gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Les bendecimos grandemente por haber podido conectarse en esta mañana. Les agradecemos en la medida que puedan compartir el video. Si quieren pueden comentarlo para poder estar orando por ustedes. Hemos estado hablando con algunas personas para poder orar por ustedes. Y lo que me queda por decirles es que el amor de Dios es tan grande que no importa el pecado que rodee nuestras vidas. No importa el pecado que practiquemos. La sangre de Cristo no tiene etapas, no tiene niveles. La sangre de Cristo fue derramada por todos los pecados, ni unos más que otros, ni cantidades, ni tamaños, ni de género. Dios perdonó todos nuestros pecados y a Él le debemos toda gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga.
que tengan una bendecida semana y no olviden esta poderosa palabra. Debemos recordar cada día de nuestra vida el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces Dios los continúe bendiciendo y muchísimas gracias por conectarse. Amén. Quieto.